Atención, almas curiosas. ¿Qué pasaría si el día más importante de tu vida se convirtiera en el escenario de la exposición de tu secreto más profundo y aterrador? Imaginen esto: una deslumbrante boda de alta sociedad en el famoso Palacio de las Dueñas, en Sevilla. El novio, el multimillonario tecnológico Alonso Vega, es un titán de la industria, un hombre que acapara la atención del mundo. Su prometida, la increíblemente bella Sofía del Valle, es la hija de una poderosa dinastía. Mientras están de pie en el altar, rodeados de los más poderosos y la élite, Alonso se gira para pronunciar sus votos, pero las palabras se le atragantan. Sus ojos se nublan, se lleva la mano al pecho y frente a todos se desploma. El pánico estalla. Pero en medio del caos, una mujer entre la multitud no grita. Su exnovia, la doctora Carmen Torres. Y ella es la única que sabe que esto no es un ataque al corazón. Es algo mucho más complejo, un secreto que ha estado ocultando durante años, un secreto que está a punto de desentrañarlo todo. No se queden con la duda, denle me gusta a este video ahora mismo y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de esta impactante historia. El halo aire del gran salón. El aire en el gran salón de la casa de Pilatos no era simplemente aire. Era una atmósfera curada, pesada con el aroma de miles de jazmines blancos y el zumbido silencioso y crepitante de una inmensa riqueza. La luz del sol se filtraba a través de las cavernosas ventanas arqueadas, cayendo en haces dorados que iluminaban motas de polvo que danzaban como pequeños diamantes sobre las cabezas de los invitados. Esto no era solo una boda. Era una fusión, una coronación, el sellado público de dos dinastías españolas, los Vega y los del Valle. En el centro de todo estaba Alonso Vega. Para el mundo, era el rostro de la innovación, el gigante tecnológico que había redefinido la comunicación moderna. A sus 30 años, poseía una energía aguda e inquieta que apenas contenía su smoking Tom Ford, hecho a medida. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado, su mandíbula era firme, y sus ojos, generalmente de un azul penetrante, que podía diseccionar una propuesta de negocios al otro lado de una sala de juntas, parecían distantes hoy. Parecía un rey inspeccionando su corte, pero una gota de sudor que le recorría la sien traicionaba una tensión que nadie más parecía notar. Su prometida, Sofía del Valle, era una obra maestra de la ingeniería nupcial. Su vestido, una creación única de un diseñador traído de París, caía a su alrededor en ondas de seda y perlas cosidas a mano. Su sonrisa era radiante, practicada, una combinación perfecta para el impecable diamante de 10 quilates en su dedo. Era la pareja ideal para un hombre como Alonso, hermosa, bien conectada y poseedora de una gracia plácida que servía de contrapunto perfecto a su intensa determinación. Su padre, un magnate inmobiliario con control sobre la mitad de Madrid, sonreía desde la primera fila, viendo no a una hija, sino la culminación de una ambición de toda la vida. La doctora Carmen Torres, una presencia incómoda. El oficiante, un juez retirado con una voz sonora, comenzó la ceremonia. Sus palabras sobre el amor, la pareja y la unión resonaban en el vasto espacio, pero para algunos eran solo el elegante preámbulo de la verdadera transacción. Oculta en la 10ª fila, sentada discretamente cerca de una salida, la doctora Carmen Torres sintió la familiar constricción en su propio pecho. No debería haber venido. Cada instinto le había gritado que rechazara la invitación en crema grabada,
pero Alonso había insistido. Una nota personal escrita a mano que acompañaba la tarjeta formal. No sería lo mismo sin ti, como amiga y amiga. La palabra era un vendaje clínico estéril sobre una herida que nunca había sanado del todo. Carmen alisó la tela de su sencillo vestido azul marino. Era elegante pero discreto, diseñado para hacerla invisible en un mar de alta costura. Era un fantasma en esta fiesta, una encarnación viviente de un capítulo que Alonso había arrancado brutalmente de la historia de su vida. Su mundo era de laboratorios estériles, propuestas de subvención y la búsqueda silenciosa e implacable de soluciones neurológicas en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Era un mundo muy diferente de este teatro opulento. Observó la postura de Alonso, la ligera rigidez en sus hombros, la forma en que sutilmente giraba el cuello, como para aliviar una presión que nadie más podía ver. Para todos allí, era la imagen de la salud y el poder. Veían al corredor de maratones, al hombre que aparecía en la portada de Forbes España, al multimillonario que lo tenía todo. Carmen veía la mentira. Veía al hombre que solía despertar empapado en sudor frío, con la mano apretada contra el pecho, aterrorizado de que el tamborileo frenético e irregular fuera el preludio del silencio. Veía al hombre cuya sonrisa podía vacilar por una fracción de segundo, cuando el flash de una cámara era demasiado brillante, cuyos dedos a veces temblaban tan sutilmente que solo alguien que los había sostenido durante horas lo notaría. Recordaba las noches pasadas no en lujosos áticos, sino en habitaciones tranquilas y oscuras, con sus dedos en su muñeca, contando los latidos, su voz un murmullo bajo que lo calmaba al borde del pánico. ¿Alguna vez han sospechado que alguien cercano a ustedes esconde un gran secreto? ¿Cómo reaccionarían si lo descubrieran en un momento tan público? Cuéntenos sus pensamientos en los comentarios. El momento de la verdad. El oficiante se volvió hacia Sofía. Sus votos fueron impecables, pronunciados con una sinceridad suave e inquebrantable que encantó a la sala. Habló de su fuerza, su visión, su brillantez. Ella amaba al hombre que el mundo veía. Nunca se le había permitido ver el resto. Luego fue el turno de Alonso. Se enfrentó a Sofía, tomándole las manos. La sala contuvo el aliento colectivo. Un temblor débil, casi imperceptible, comenzó en su mano izquierda. Carmen lo vio al instante. Su ritmo cardíaco se aceleró, una alarma profesional y personal sonando en su mente. Era una de las primeras señales. Sofía, comenzó, su voz un poco tensa. Se aclaró la garganta. Desde el momento en que te conocí, trajiste una luz a mi vida. Hizo una pausa. Su mirada parpadeó, perdiendo el foco por un segundo. El azul de sus ojos pareció nublarse. La sonrisa perfecta de Sofía vaciló con un toque de confusión. En la primera fila, la expresión de su padre se tensó. Esto no formaba parte del guión. El agarre de Alonso en las manos de Sofía se tensó. Sus nudillos se pusieron blancos. Yo prometí. Su siguiente aliento fue un jadeo agudo y audible, como si el aire se hubiera convertido de repente en cristal en sus pulmones. Su mano libre voló a su pecho, agarrándose a la seda de su chaleco. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Era parte de una declaración demasiado dramática? ¿Un momento de emoción abrumadora? El rostro de Sofía, ahora marcado por una genuina preocupación, palideció. «Max, Alonso, ¿estás bien?» No respondió. Sus ojos, muy abiertos con un reconocimiento silencioso y aterrador, ya no miraban a su prometida. Estaban escaneando la multitud, una búsqueda desesperada
y generalizada. Carmen sintió la atracción de esa mirada, como si fuera una fuerza física. Por un segundo que le heló el corazón, estuvo segura de que la había encontrado. Una súplica silenciosa, a través del abismo de sus vidas separadas. Luego sus ojos se pusieron en blanco. Su formidable figura, la que había parecido tan invencible momentos antes, se relajó. Sus rodillas cedieron. Con un desplome nauseabundo y pesado, Alonso Vega se derrumbó sobre el estrado de mármol, arrastrando consigo a una aturdida y gritona Sofía. La sala estalló. El caos floreció como una flor tóxica. La gente se puso de pie. Los jadeos se convirtieron en gritos de pánico. Los chillidos de Sofía eran agudos y penetrantes. Los guardias de seguridad se abalanzaron, tratando de formar un perímetro. Alguien gritaba para llamar al 112. «¡Está teniendo un ataque al corazón!», gritó un hombre. «¡Denle espacio!». Pero Carmen Torres ya estaba en movimiento. El fantasma en la fiesta ya no era invisible. Se abría paso entre los invitados frenéticos y paralizados, su mente un oasis frío y claro de propósito en el desierto de la histeria. El sencillo vestido azul marino era ahora el uniforme de la única persona en una sala de 1000 que sabía que esto no era un ataque al corazón. Era el secreto que habían enterrado juntos, que brotaba de su tumba en el peor momento posible, y solo ella sabía cómo combatirlo. La batalla, en el altar. Los 10 metros entre el asiento de Carmen y el altar se sintieron como un campo de batalla de 1 kilómetro de largo. Pasó con un codazo a una socialité horrorizada. Se agachó bajo el brazo de un corredor de bolsa que torpemente manipulaba su teléfono e ignoró el coro de gritos confusos. Su enfoque era un rayo láser fijo en la forma desplomada de Alonso. «¡Déjenme pasar! ¡Soy doctora!», ordenó, su voz cortando el ruido con una autoridad que hacía que la gente se apartara instintivamente. Llegó al estrado justo cuando 2 de los padrinos de Alonso estaban a punto de intentar levantarlo. «¡No lo muevan!», espetó. Su tono no dejaba lugar a discusión. Los hombres se quedaron inmóviles, sus rostros una mezcla de pánico y alivio. Sofía estaba de rodillas, su vestido perfecto manchado por el suelo de mármol, sus manos flotando inútilmente sobre el pecho de Alonso. Su rostro era una máscara de terror y confusión. «¿Qué está pasando? ¡Alguien haga algo! ¡Su corazón!». Carmen se arrodilló, su mente cambiando instantáneamente al modo clínico y distante que la convertía en una de las investigadoras neurológicas más prometedoras de su campo. Apartó las manos de Sofía con suavidad, pero con firmeza. «Necesito espacio, por favor». Sus dedos fueron directamente a la arteria carótida de Alonso. El pulso estaba allí, pero era terriblemente errático, un ritmo salvaje y galopante que ella sabía era un sello distintivo de un episodio de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, o TVPC. La adrenalina, lo mismo que impulsaba su ambición pública, era un veneno en su sangre. El estrés extremo, como, por ejemplo, una boda multimillonaria, era el desencadenante. «No es un ataque al corazón», dijo, más para sí misma que para los demás. Sus ojos escanearon su rostro. Su piel estaba pálida y pegajosa, su respiración superficial. Inclinó su cabeza hacia atrás para despejar sus vías respiratorias. «¿Alguien ha llamado a una ambulancia?» «Están en camino», confirmó un guardia de seguridad. «Díganles que el paciente tiene antecedentes de TVPC. Necesitan estar preparados para fibrilación ventricular. Necesita un beta bloqueante, no el protocolo estándar de paro cardíaco», gritó Carmen, traduciendo la compleja realidad médica en instrucciones viables. El guardia transmitió el mensaje.
su voz llena de una nueva urgencia. Los invitados miraban, boquiabiertos. ¿Quién era esta mujer? Esta extraña de cabello oscuro con un vestido sencillo, que había tomado el control absoluto de la situación, hablando un idioma que nadie entendía. Damián Vega, el hermano menor y padrino de Alonso, se abrió paso hasta el frente. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió un atisbo, no de miedo, sino de fascinación. ¿Crees que el conocimiento y la calma pueden cambiar el curso de una tragedia? Comparte tu opinión en los comentarios y sigamos descubriendo qué pasa. El despertar y la verdad revelada. Un suspiro colectivo de alivio, frágil y tembloroso, recorrió la sala. El pecho de Alonso subió y bajó con un aliento propio. Sus ojos permanecieron cerrados, pero estaba vivo. Mientras los paramédicos lo preparaban hábilmente para el traslado, la frágil tregua alrededor del altar se hizo añicos. Damián Vega se plantó directamente frente a Carmen, su rostro una máscara atronadora. «Tienes mucho que explicar», dijo, su voz baja y amenazante. Sofía, ayudada a levantarse por su madre, señaló con un dedo tembloroso con punta de perla a Carmen. Su hermoso rostro estaba retorcido por la furia y la humillación. «Ella es una mentirosa. Le hizo algo», gritó Sofía, su voz quebrándose. «Alonso es perfecto. No le pasa nada. Aléjenla de él. Seguridad». La familia cerró filas, su shock cuajando en sospecha. Todo ello dirigido a la única persona que acababa de salvarle la vida. Carmen permaneció sola, el zumbido del desfibrilador todavía resonando en sus oídos, sus manos doloridas, su corazón un lío enredado de viejo dolor y nuevo terror. Lo había salvado del abismo, pero al hacerlo, había revelado la verdad que él tanto había luchado por ocultar. Y ahora, ella era la enemiga. La sala de urgencias del Hospital del Mar en Barcelona era un mundo aparte de la opulencia de la casa de Pilatos. Aquí, el aire olía a antiséptico y ansiedad, y la iluminación era un resplandor fluorescente plano y sin concesiones. Carmen estaba de pie en un rincón de la concurrida sala de espera, una isla solitaria, mientras los clanes Vega y del Valle formaban un tenso y susurrante archipiélago en el lado opuesto. Todos habían viajado en una flota de todoterrenos negros que seguían a la ambulancia, una sombría parodia de una procesión nupcial. Sofía, envuelta en una manta de cachemir que alguien había traído, celebraba una especie de corte, alternando entre pronunciamientos llorosos y conversaciones furiosas y siseantes por teléfono con, presumiblemente, el organizador de la boda sobre cómo manejar la pesadilla de las relaciones públicas. Sus padres la acompañaban, sus rostros máscaras sombrías de preocupación posesiva. Damián iba y venía, con el teléfono pegado a la oreja, su expresión una oscura mezcla de preocupación y algo más, algo que parecía inquietantemente como una oportunidad. Nadie le habló a Carmen. La miraban, sus miradas llenas de un potente cóctel de sospecha y resentimiento. Ella era la anomalía, el obstáculo en los engranajes de su universo perfectamente orquestado. La mujer que conocía los secretos del novio mejor que la novia. «¿Busco al médico que estaba en el lugar?», preguntó un médico, el doctor Ruiz, con el nombre en su bata, que entró en la sala de espera. Miró los caros trajes de los del Valle y el sencillo vestido de Carmen. Carmen dio un paso adelante. «Soy la doctora Torres. ¿Cómo está?». La mirada del doctor Ruiz mostró un nuevo respeto. Su diagnóstico prehospitalario fue acertadísimo. El betabloqueante casi con toda seguridad lo salvó de un daño irreversible. Le dio el tiempo que necesitaba. Está estable,
pero lo mantenemos sedado en la UCI cardiovascular. Necesitamos hacerle un panel genético completo y un estudio de electrofisiología para estar seguros, pero todo apunta a TBPC, tal como usted dijo. ¿Puedo preguntar su relación con el paciente? La pregunta quedó en el aire. Antes de que Carmen pudiera formular una respuesta, Sofía interrumpió. Su voz aguda. No es nadie, una invitada de la boda. ¿Cómo iba a saber algo que yo no sabía? Soy su prometida. El doctor Ruiz parecía incómodo. Bueno, el señor Vega tiene un historial médico, uno antiguo, de sus días universitarios en la Universidad de Salamanca. En él figura una doctora, Carmen Torres, como su principal referente médico y contacto de emergencia. Detalla el diagnóstico inicial. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de Sofía pasó de la furia a una palidez total y devastadora. Su madre soltó un pequeño y horrorizado jadeo. Damián dejó de pasear, sus ojos entrecerrados sobre Carmen. La verdad había salido a la luz. No solo el diagnóstico médico, sino la historia. Una historia escrita en viejos papeles olvidados. Carmen sintió una ola de mareo. No había sido solo una referente médica. Ese era el término sanitizado que Alonso había usado para protegerlos a ambos. Ella había sido todo. Las duras luces del hospital parecieron desvanecerse, y por un momento volvió a su pequeño apartamento fuera del campus en Salamanca 7 años atrás. No era Alonso Vega, el titán tecnológico entonces. Era solo Alonso, un estudiante de informática brillante y obsesivo que vivía de café y código. Ella era una estudiante de medicina preuniversitaria, fascinada por la elegante y compleja maquinaria del cuerpo humano. Se habían conocido en una cafetería del campus, un cliché hecho realidad. Él había estado discutiendo con un profesor sobre la eficiencia algorítmica, y ella había quedado cautivada por el fuego en sus ojos. Su primera cita fue un maratón de conversación que duró hasta el amanecer. Él estaba hipnotizado por su pasión por la medicina, por resolver los enigmas irresolubles del cerebro y el corazón. Ella se sentía anclada por su inquebrantable creencia de que la tecnología podía resolver los problemas del mundo. El primer episodio ocurrió 6 meses después. Estaban haciendo senderismo por las colinas cercanas a Salamanca, riendo y sin aliento. Él había hecho una broma, y de repente se había llevado la mano al pecho y se había desplomado, con el rostro ceniciento. El terror de ese momento se grabó en su memoria, y las semanas agonizantes de pruebas que siguieron, los médicos condescendientes que le dijeron que era solo ansiedad, hasta que un joven y brillante cardiólogo finalmente le dio un nombre. TBPC, una bomba de relojería en su ADN. Ese diagnóstico lo cambió todo. Su ambición, que ella tanto había admirado, ahora parecía una peligrosa desventaja. Su impulso estaba alimentado por la adrenalina, la misma sustancia química que podía matarlo. Él quería construir un imperio. Ella solo quería que viviera. Así que hizo de su condición su misión. Cambió su especialidad de cirugía general a neurología y cardiología. Leía cada artículo, consultaba a cada experto. Construyó una vida para ellos diseñada para manejar su riesgo. Rutinas tranquilas, una dieta cuidadosamente monitoreada, ejercicios de biorretroalimentación. Ella era su escudo, su guardiana de secretos. Y él la amaba por ello. La amaba con una intensidad desesperada y aferrada que a veces la asustaba. La llamaba su ancla. Decía que no podía vivir sin ella. Su amor se forjó en el crisol de su vulnerabilidad.
algo feroz y privado que el mundo nunca podría entender. La ruptura fue tan repentina y violenta como uno de sus episodios. Acababa de conseguir la primera ronda de financiación importante para lo que se convertiría en Visión Global. Estaban celebrando. Él estaba en la cima del mundo, un visionario tecnológico en ciernes. La llevó a un restaurante elegante, una rara extravagancia para ellos. Ella pensó que le iba a proponer matrimonio. En cambio, apartó su plato y la miró con ojos que no reconoció. Eran fríos, distantes, crueles. «Esto no funciona, Carmen», había dicho, las palabras precisas y devastadoras. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», había balbuceado, su mundo tambaleándose. «¿Nosotros? No puedo seguir con esto. Necesito concentrarme en la empresa. Eres una distracción, tu constante preocupación, tu asfixia. Me está ahogando. Necesito a alguien que me vea por lo que puedo ser, no por lo que está mal en mí». Cada palabra fue un golpe calculado. Él había tomado su mayor acto de amor, su protección hacia él, y lo había convertido en un defecto. «Eso no es cierto, Alonso. Sabes que eso no es cierto». Las lágrimas corrían por su rostro. «Es cierto», había insistido, su voz desprovista de toda la calidez que ella había conocido. «Ya no te quiero, Carmen. Es así de simple». No fue simple. Fue una mentira brutal y estratégica que ella no entendería hasta mucho después. Él la estaba liberando. Creía que su condición lo hacía un compañero dañado e indigno para una mujer con su brillante futuro. Estaba construyendo su imperio y sabía que era un acto de alto riesgo. No quería arrastrarla con él si caía. Así que la hizo odiarlo, porque sabía que era la única forma en que ella lo dejaría ir. Una mano en su brazo la sacudió de nuevo al presente. Era el doctor Ruiz. «Doctora, Torres, ¿está bien?», Carmen parpadeó, el fantasma del pasado retrocediendo. «Sí, estoy bien». Dada su historia con el paciente, dijo el doctor Ruiz, con voz baja y amable, usted podría ser la persona más adecuada para ayudarnos a comprender su estado basal. ¿Le importaría acompañarme? Fue tanto una cortesía profesional como un salvavidas. Mientras lo seguía por las puertas dobles que conducían a la UCI cardiovascular, podía sentir las dagas de la mirada de Sofía en su espalda. Había salvado la vida de Alonso, pero en el proceso, se había convertido en la principal sospechosa de la implosión de su vida. La tormenta, en la sala de espera. La unidad de cuidados intensivos era un mundo de urgencia silenciosa y pitidos rítmicos. Alonso yacía en la cama, una figura inmóvil en medio de una red de cables y tubos. Su rostro, sin su habitual máscara de mando y control, parecía más joven, más vulnerable. Era el rostro que ella recordaba de las mañanas tranquilas en su pequeño apartamento, el rostro que él solo le mostraba a ella. El doctor Ruiz la puso al tanto del plan de atención, y hablaron en el lenguaje conciso y eficiente de su profesión. Pero mientras estaba de pie junto a su cama, el distanciamiento clínico comenzó a desmoronarse. Esto no era solo un paciente. Esto era Alonso, el hombre cuyo corazón conocía tanto literal como figuradamente, el hombre que le había roto el corazón para salvarla del suyo. Afuera, en la sala de espera. La frágil alianza de las dos familias se estaba resquebrajando bajo la tensión. El colapso de la boda ya no era solo una emergencia médica, era una crisis de reputación y finanzas. Sofía, su shock inicial endureciéndose en una furia férrea, estaba al teléfono con su padre. «Me mintió, papá. Durante 2 años me mintió a la cara. ¿Qué más esconde? ¿Es la empresa una farsa? ¿Es él?»
Su voz era un susurro venenoso. La preocupación no era por el hombre en la cama de la UCI, sino por la integridad de su inversión. El nombre del valle había sido asociado a una mentira, y eso era un pecado imperdonable. Su madre, Leonor del Valle, era más pragmática. Estaba acurrucada con su marido, su voz baja. Necesitamos que nuestros abogados revisen el acuerdo prenupcial. Si está médicamente incapacitado, debe haber una cláusula. Necesitamos proteger los intereses de Sofía y los nuestros. Las empresas conjuntas dependen de este matrimonio. El lado Vega no era mejor. Damián, después de una serie de tensas llamadas, apartó a sus padres. Su padre, un patriarca brusco y de dinero antiguo, parecía desconcertado. Su madre simplemente estaba angustiada. «Esto es un desastre», dijo Damián, pasándose la mano por su cabello perfectamente peinado. «La Junta va a entrar en pánico. Los inversores huirán. Nuestras acciones se desplomarán en cuanto abran los mercados. ¿Un director ejecutivo con una condición oculta que pone en peligro su vida? Estamos perdidos». «¿Qué sugieres, hijo?», preguntó su padre, con voz cansada. «Sugiero que nos adelantemos», dijo Damián, sus ojos brillando con una luz depredadora. «Tenemos que invocar el protocolo de sucesión de la empresa. La Junta puede votar para nombrar un director ejecutivo interino si el actual está incapacitado. Soy el director de operaciones. Soy la elección lógica. Puedo estabilizar la empresa, tranquilizar a los accionistas. Es lo que Alonso querría. Era, por supuesto, exactamente lo contrario de lo que Alonso querría. El control de Alonso sobre visión global era absoluto. No confiaba en nadie, y mucho menos en su ambicioso hermano menor, a quien siempre había mantenido a raya. Las líneas de batalla se estaban trazando, no alrededor de la cama de un hombre en el hospital, sino alrededor de su imperio. Los buitres estaban dando vueltas, oliendo sangre en el agua. La única persona que pensaba únicamente en el bienestar de Alonso era Carmen. Pasó horas con el equipo de la UCI cardiovascular, revisando sus viejos registros, que ella había digitalizado y almacenado en la nube, proporcionando información que nadie más podía. Explicó sus reacciones específicas a diferentes medicamentos, sus desencadenantes psicológicos. Ella era, una vez más, su guardiana. A última hora de la tarde, agotada, fue a la cafetería del hospital a buscar un café. Mientras estaba sentada en una mesa pequeña y estéril, Damián se acercó, su actitud falsamente solícita. «Doctora Torres», comenzó, deslizándose en la silla de enfrente. «Quería agradecerle. Le salvó la vida a mi hermano». Carmen lo miró por encima del borde de su vaso de papel. Había conocido a Damián durante años y nunca le había gustado. Tenía toda la ambición de Alonso, pero nada de su genio o su conciencia oculta. «Hice lo que cualquier médico haría». «No», dijo Damián, inclinándose hacia adelante. «Hizo lo que usted podía hacer, porque lo sabía. Lo que me lleva a mi pregunta. ¿Por qué usted y Alonso rompieron?» La pregunta fue una intrusión calculada, una sonda para detectar debilidades. «Eso no es asunto suyo», dijo Carmen fríamente. «Creo que sí», insistió Damián, una sonrisa burlona asomando a sus labios. «Verá, tengo que proteger el legado de mi hermano, su empresa, y me parece que un hombre con un secreto como el suyo solo alejaría a alguien a quien realmente amaba por una de dos razones, para protegerla o porque ella era una amenaza. Así que, ¿cuál es, Carmen? ¿Era usted una amenaza?» Carmen se levantó, su paciencia agotada. «Su hermano está ahí arriba luchando por su vida y usted está aquí abajo jugando a juegos de mesa. Es patético». Se giró para irse, pero sus siguientes palabras la detuvieron en seco.
Sé que él desvió una enorme cantidad de dinero a una subvención anónima en La Paz hace unos años, una subvención para investigación neurológica. Su investigación, creo, todavía la estaba protegiendo, incluso después de que la liberara. La amaba. Probablemente todavía la ama. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Un amor así, un secreto así, hace que un hombre sea vulnerable. Hace que su empresa sea vulnerable, y no puedo permitirlo. Carmen lo miró, su sangre helada. La subvención había sido anónima. La bendición que le había permitido establecer su propio laboratorio. Siempre había sospechado, siempre había esperado, pero nunca había sabido con certeza. Alonso la había estado cuidando, incluso desde la distancia. La idea era a la vez desgarradora y aterradora. Damián no solo estaba adivinando, estaba amenazando. Le estaba diciendo que lo sabía todo y que estaba dispuesto a usarlo. Vio su plan con una claridad nauseabunda. Pintaría a Alonso como inestable, no solo médica, sino emocionalmente. Usaría el amor de Alonso por ella como prueba de su mal juicio. La usaría como arma para destruir a su propio hermano. Antes de que pudiera responder, una enfermera entró corriendo en la cafetería. «Doctor Torres, venga rápido. Es el señor Vega. Se ha despertado y pregunta por usted. En este punto crítico, ¿crees que Alonso, al despertar, buscará a Sofía o a Carmen? ¿Qué harías tú en la situación de Carmen, sabiendo todo lo que Damián sabe? Déjanos tu opinión en los comentarios y descubre cómo termina esta historia, la confrontación final y el nuevo comienzo. La noticia de que Alonso estaba despierto y preguntaba por Carmen se extendió por la sala de espera como una onda expansiva. Sofía, que había estado orquestando una campaña de control de daños en su teléfono, se quedó paralizada a mitad de frase. Su rostro, una máscara cuidadosamente compuesta de prometida afligida, se desmoronó en una incredulidad cruda. «¡Pregunta por ella!», exigió, su voz elevándose a un grito. «Soy su prometida. Soy con quien se supone que se casará. Dígale que subo». Se dirigió a las puertas de la UCI, una mujer en una misión para recuperar su territorio. Una enfermera de rostro severo le bloqueó el paso. «Lo siento, señora. El señor Vega todavía está en un estado delicado. Fue muy específico. Solo verá a la doctora Torres ahora mismo». La humillación pública fue absoluta. Delante de su familia, de la familia de él y del personal del hospital. Sofía del Valle había sido oficial e innegablemente reemplazada. Su padre le puso una mano restrictiva en el brazo, su expresión atronadora. Esto ya no era solo una mentira por omisión. Era un profundo rechazo personal. Carmen sintió 100 pares de ojos sobre ella mientras pasaba junto a ellos, siguiendo a la enfermera. No se sentía triunfante, solo una profunda y hueca punzada de inevitabilidad. La fortaleza de secretos que Alonso había construido a su alrededor se había desmoronado, y ella estaba siendo llamada a las ruinas. Cuando entró en su habitación, él estaba ligeramente incorporado. La sedación había desaparecido. La red de cables permanecía, pero sus ojos estaban abiertos. Estaban claros y fijos en ella. La energía inquieta, la armadura corporativa, la persona pública, todo había desaparecido. Todo lo que quedaba era Alonso. Su Alonso. «Hola», susurró con voz ronca. «Hola», susurró ella, acercando una silla a su cama. «Les diste un buen susto a todos». «Seguro que sí», dijo, una sombra de sonrisa tocando sus labios. No le llegó a los ojos. «Me contaron lo que hiciste.
Me salvaste la vida, Carmen. Estaba en el lugar correcto en el momento adecuado, desvió ella, incómoda con el peso de su gratitud. No, insistió, con la mirada intensa. Eras el único lugar, la única persona adecuada. Miró alrededor de la habitación, a las máquinas que monitoreaban silenciosamente cada latido de su corazón. Construí un mundo sobre la idea de que podía controlarlo todo, cada variable, cada resultado. Resulta que lo único que no puedo controlar es mi propio cuerpo. Volvió a mirarla, sus ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi una presencia física en la habitación. Lo siento mucho, Carmen, por todo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, las lágrimas que no había derramado en 7 años. ¿Por qué, Alonso? ¿Por qué lo hiciste? Ese día en el restaurante me destrozaste. Para salvarte, confesó, con voz quebrada. Estaba a punto de lanzar la empresa. El estrés, la presión, sabía que iba a ser 1000 veces peor. Tuve una pesadilla en la que tenía un episodio durante una reunión de la junta y moría allí mismo. Y eras la única que lo sabía. Y mis enemigos, y créeme, ya estaba haciendo muchos, te habrían destruido por ello. Te habrían llamado conspiradora, arruinado tu carrera. Así que me convertí en el villano. Pensé que si me odiabas, estarías a salvo de mí. La verdad, cuando finalmente llegó, fue a la vez más desinteresada y más arrogante de lo que ella hubiera podido imaginar. No lo había hecho solo para protegerla a ella, sino para proteger su gran visión, su imperio. Había tomado una decisión calculada, un sacrificio estratégico, y su corazón había sido un daño colateral aceptable. Antes de que pudiera procesar la dolorosa confesión, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Sofía estaba allí. Su rostro una paleta pálida y furiosa, flanqueada por su padre y Damián. No me importa lo que dijo. No me van a impedir ver a mi propio prometido, declaró Sofía, marchando hacia la cama. Sus ojos, sin embargo, no estaban en el rostro de Alonso, sino en los monitores, en la evidencia física de su imperfección. Sofía, comenzó Alonso, con voz débil pero firme. No, escupió ella, su voz temblando de rabia. No te atrevas a decir mi nombre. Me humillaste. Te quedaste ahí, dispuesto a hacer un voto, una promesa sagrada, sabiendo que eras un mentiroso. Eres defectuoso, dañado. La palabra quedó en el aire, fea y afilada. Era la misma palabra que Alonso siempre había temido, la que Carmen había pasado años protegiéndolo de. Él se encogió como si le hubieran golpeado. Iba a decírtelo, dijo en voz baja. Después de que nos casáramos, tenía miedo de que te marcharas. ¿Marcharse? Sofía soltó una carcajada aguda y sin alegría. Por supuesto que me habría marchado. Mi padre no fusiona su legado con bienes dañados. Todo esto, toda nuestra relación, ha sido un fraude. La crueldad era impresionante. La transacción era todo lo que había sido. El rostro de Alonso se endureció, la vulnerabilidad reemplazada por una furia fría y silenciosa. Miró el rostro disgustado de Sofía y el vigilante y depredador de Damián. Lo vio todo en ese momento. La trama, la ambición, la traición. Fuera, dijo, su voz recuperando una pizca de su antiguo mando. No me hables así, Alonso, replicó Sofía. No estoy hablando contigo, dijo, sus ojos fijos en su hermano. Le estoy hablando a él. Fuera, Damián. La sonrisa de Damián vaciló. Alonso, sé razonable. Solo me preocupo por ti, por la empresa. Sé exactamente de qué te preocupas, dijo Alonso, su voz peligrosamente baja.
Sé de las llamadas que has estado haciendo a la Junta. Sé que estás intentando que me declaren incapacitado. Has estado esperando esto, ¿verdad? A que fracase. La acusación, directa y pública, golpeó a Damián como un golpe físico. Palideció, balbuceando. Eso es ridículo. ¿Lo es? Replicó Alonso. Entonces supongo que no te importará que mi primera llamada sea a nuestro asesor legal para congelar todas y cada una de las acciones de la Junta hasta que yo vuelva a la oficina, lo que será antes de lo que crees. Luego volvió su mirada hacia Sofía. La furia fría se suavizó en una especie de cansada finalidad. Tienes razón en una cosa, Sofía. Nuestra relación fue un fraude, pero yo no era el único que mentía. Nunca me quisiste. Querías lo que podía darte. La boda se cancela. El compromiso ha terminado. Puedes quedarte con el anillo. Considéralo una indemnización. El despido brutal final dejó a Sofía sin palabras. Su padre, reconociendo una pérdida total, la agarró del brazo y la sacó de la habitación. Damián, con el rostro como una máscara de rabia frustrada, dudó un momento y luego lo siguió. Derrotado, la habitación volvió a quedarse en silencio. Solo estaban Alonso y Carmen, rodeados de las máquinas que pitaban y los restos de su vida. Él parecía agotado, roto, pero también libre. El peso de sus secretos, su imperio, su compromiso fraudulento, se había levantado de la manera más violenta posible. Giró la cabeza en la almohada y miró a Carmen, con los ojos limpios de toda mentira. Entonces, dijo, su voz apenas un susurro, ¿a dónde vamos desde aquí? Para Alonso, la tranquilidad fue una revelación. No estaba en su elegante oficina con paredes de cristal, con vistas al Parque del Retiro, un lugar que ahora le parecía un mausoleo para un hombre que ya no quería ser. No estaba en su extenso ático, que ya había puesto a la venta. Su estéril opulencia le parecía más una prisión que un hogar. En cambio, estaba en Salamanca, de pie en un sedán alquilado al otro lado de la calle del Campus de Ciencias Médicas del Hospital Clínico Universitario. Observaba la entrada, con las manos apretadas al volante, su corazón latiendo con un ritmo nervioso que por primera vez se sentía como anticipación en lugar de un síntoma médico. Estaba aquí no como un titán de la industria, sino como un suplicante. Finalmente salió del coche, sintiéndose extrañamente visible, con sus sencillos pantalones y su suéter de cachemir. Este era el mundo de Carmen, un mundo de propósito, de trabajo tranquilo e incansable. Al cruzar las puertas automáticas, el aire cambió. El empalagoso olor a dinero y poder fue reemplazado por el olor limpio y agudo a etanol y el zumbido de los sistemas de ventilación. Un olor que asociaba con las noches de estudio con ella, con la esperanza y el descubrimiento. Encontró su laboratorio al final de un largo pasillo blanco. El letrero en la puerta era sencillo. Grupo de Investigación Torres, Neurocardiología. Su pecho se contrajo. Su nombre, su trabajo. Un mundo que ella había construido completamente por sí misma, excepto por la única contribución secreta que él había hecho. La puerta estaba entreabierta. La empujó suavemente y se quedó en el umbral, un intruso en su espacio sagrado. El laboratorio era un caos organizado. Las pizarras estaban cubiertas de complejas ecuaciones y diagramas de vías celulares. Las centrifugadoras zumbaban suavemente. Un joven estudiante de posgrado estaba pipeteando meticulosamente líquido en una bandeja de viales, y en el centro de todo estaba Carmen.
Estaba de pie frente a una pantalla holográfica, de espaldas a él, con una conocida bata blanca de laboratorio sobre vaqueros y una sencilla camiseta. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, con un bolígrafo metido en él. Con una mano manipulaba un modelo tridimensional brillante de una proteína receptora de rianodina, girándola, haciendo zoom en los intrincados pliegues donde una mutación genética podía causar estragos. Estaba tan completamente absorta, tan poderosa en su concentración, que él sintió una oleada de asombro. Esta era la mujer que había intentado olvidar, la mujer que había subestimado tan profundamente. Llamó suavemente al marco de la puerta, un sonido que pareció increíblemente fuerte en el silencio concentrado. Ella se giró, sobresaltada, sus ojos parpadeando para reajustarse a la luz del holograma. Cuando lo vio, su aspecto profesional se disolvió, reemplazado por una compleja expresión de sorpresa, calidez y un toque de cautela. Una sonrisa genuina y sin barreras tocó sus labios. «Alonso, no sabía que venías hoy. Estaba por la zona», mintió. La falsedad se sentía torpe en su lengua. Había volado en su jet privado a Salamanca con el único propósito de tener esta conversación. Quería ver dónde ocurre la magia. Su risa fue suave. Es menos magia y más un tedioso análisis de datos, salpicado de momentos de pura frustración. Pero estamos progresando, señaló el brillante modelo de proteína. Nos estamos acercando a comprender por qué ciertos beta bloqueantes funcionan para algunos pacientes con TBPC y para otros no. Todo está en la afinidad de unión. Él caminó más adentro del laboratorio, su mirada recorriendo el equipo avanzado, gran parte del cual ahora sabía que él había pagado indirectamente. La subvención anónima, la que estableció este laboratorio, fuiste tú, ¿verdad? La sonrisa de Carmen se desvaneció ligeramente. Ella asintió, sus ojos buscando los de él. Siempre sospeché que era demasiado específica, demasiado generosa. Parecía obra tuya. Quería que tuvieras todo lo que necesitabas, dijo, con voz ronca por la emoción. Era la única forma en que sabía cómo seguir siendo parte de tu vida, incluso si no podía estar en ella. Era la única forma en que podía intentar compensar lo que te había quitado. No me quitaste nada, Alonso, dijo suavemente, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Él le había quitado años, le había quitado una parte de su corazón que nunca había recuperado. Me diste la oportunidad de hacer el trabajo que importa. Esta era su oportunidad. Respiró hondo. Quiero darte más que una oportunidad. Quiero darte una garantía. Sacó un elegante portafolio de cuero de debajo del brazo. Carmen, vine aquí para disolver oficialmente la Fundación Vega. Ella lo miró fijamente, confundida. ¿Qué? ¿Por qué? Hace un trabajo muy bueno. Así es, asintió. Pero su misión era demasiado amplia, demasiado centrada en las relaciones públicas y el legado, mi legado. Quiero hacer algo real ahora. Abrió el portafolio en un tramo limpio del mostrador. Los documentos del interior estaban impecables. La culminación de un mes de trabajo frenético de su equipo legal. Estoy reasignando todo el fondo, todo, para crear el Instituto Torres de Cardiología Genética. No será parte de la Universidad de Salamanca. Será su propia entidad, asociada con ellos. Tú serás su directora. La financiación es permanente y absoluta. Nunca tendrás que escribir otra propuesta de subvención. Puedes contratar a quien quieras de cualquier parte del mundo, construir cualquier instalación que puedas soñar. Tu único mandato es resolver esto, encontrar las respuestas, arreglar lo que está roto,
no solo en mí, sino en cada familia que recibe este devastador diagnóstico. Él le estaba ofreciendo el mundo, un reino de la ciencia construido en su nombre. Carmen estaba sin palabras. Se dejó caer en un taburete de laboratorio cercano, llevándose la mano a la boca. Esto iba más allá de todo lo que había imaginado. No era solo financiación. Era libertad. Era validación a escala global. Era una disculpa escrita en miles de millones de euros. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de shock, de gratitud y de una pena por los 7 años perdidos que de repente se sentía dolorosamente real. «Alonso», susurró, con voz ahogada, «yo no puedo». «Por favor», dijo, su voz cayendo a un susurro crudo y suplicante. Se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. Las suyas estaban cálidas, firmes. Ya no era el titán invencible, ni el hombre roto en la cama del hospital. Era solo Alonso, mirándola con ojos que finalmente eran completamente honestos. «Déjame hacer esto, Carmen. Déjame convertir lo más feo de mi vida en algo hermoso. Déjame ayudarte. Este es el único legado que me importa ahora». Ella miró su rostro sincero y luego el laboratorio a su alrededor, el trabajo de su vida. Él le estaba ofreciendo la clave para liberar todo su potencial. Sus lágrimas se desbordaron, trazando caminos por sus mejillas. Ella asintió lentamente. Un solo movimiento decisivo. «De acuerdo, Alonso, acepto». El alivio inundó su rostro, tan potente que era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un mes. Se puso de pie, aunque no le soltó las manos. Un silencio fácil y profundo se instaló entre ellos. Los pitidos y zumbidos del laboratorio eran los únicos sonidos. Los fantasmas de su pasado todavía estaban allí, pero ya no gritaban. Susurraban, recordándoles el precio que habían pagado para llegar a este momento. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», comenzó de nuevo, su voz vacilante, vulnerable. «Tengo tanto trabajo que hacer en mí mismo, tanto que desempacar. Pero esperaba, tal vez, que me dejaras invitarte a cenar». Se apresuró a decir, antes de que ella pudiera responder. «No es un lugar elegante, no es una declaración. Encontré una pequeña pizzería en la calle Mayor. Es ruidosa, las mesas están pegajosas y siempre está llena». Ella recordó el lugar. Solían ir a uno similar cerca de Salamanca cuando eran estudiantes, cuando una pizza compartida era una fiesta de celebración. Era un recuerdo de una vida más simple, la que él había destruido deliberadamente. Él vio el destello de la memoria en sus ojos. «Sé que es una pálida imitación del pasado», dijo en voz baja, «pero quiero construir un nuevo futuro, Carmen, y esperaba que pudiera comenzar en algún lugar honesto, en algún lugar real, contigo». Él no le estaba ofreciendo un gran romance, sino un plan simple y humilde, una oportunidad para empezar de cero. Ella miró sus manos sosteniendo las suyas, luego su rostro, el rostro del hombre que había amado, el hombre que la había roto y el hombre que ahora le ofrecía ayudarla a sanar el mundo y tal vez, solo tal vez, a ellos mismos. Su sonrisa era acuosa, pero brillante, clara y llena de una esperanza cautelosa y deslumbrante. «Me encantaría», dijo ella, «pero pagas tú. Gano un salario de científica, ¿recuerdas? El verdadero legado». Y así, el mundo meticulosamente construido de Alonso Vega no solo se derrumbó, sino que renació. Perdió a una prometida, la confianza de un hermano y la imagen pública perfecta que tanto había luchado por mantener. Pero en los restos encontró algo mucho más valioso:
la verdad. Encontró el coraje para enfrentar su propia vulnerabilidad y una segunda oportunidad con Carmen, la mujer que nunca había dejado de ver al hombre detrás del mito. Su historia nos recuerda que los cimientos más sólidos no se construyen sobre la perfección y los secretos, sino sobre la honestidad, la aceptación y el coraje de mostrar nuestro verdadero yo, incluso cuando es aterrador. ¿Qué te pareció el dramático colapso de Alonso y la increíble elección de Carmen? ¿Estuvo justificada la reacción de Sofía? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te encantan las historias llenas de drama, giros y emociones de la vida real, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con un amigo al que le encante una buena historia. Y lo más importante, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo capítulo.